Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a revisar las reglas o las propiedades de las desigualdades. Cuando estamos resolviendo una desigualdad, debemos chequear en cada paso si la operación que estamos haciendo cambia o mantiene el sentido de la desigualdad. Y esto es lo que revisaremos en este video. Aclaremos entonces. Anteriormente, en otros videos habíamos visto que una ecuación es un enunciado que nos compara dos expresiones a través de un signo de igualdad. Una ecuación es un enunciado que nos dice que lo que está en el lado izquierdo es igual a lo que está en el lado derecho. Ahora, en una desigualdad, pues lo que nos dice este enunciado es que lo que está en el lado izquierdo ya no es igual a lo que esté en el lado derecho. ¿Sí? Y entonces, si no es igual, tendremos que utilizar otros signos de comparación. Por ejemplo, lo que está en el lado izquierdo podrá ser menor que lo que está en el lado derecho, o el lado izquierdo podrá ser mayor que lo que está en el lado derecho. Y también se aceptan como comparaciones de desigualdad los signos menor, el lado izquierdo menor o igual que el lado derecho, o mayor o igual que el lado derecho, y se resuelven también con las mismas operaciones de desigualdades. Entonces, lo que vamos a tratar de revisar en este video es qué operaciones mantienen o cambian el sentido de estos signos de desigualdad. El objetivo de este video todavía no es resolver desigualdades. Comencemos entonces nuestra revisión y nuestra primera propiedad nos dice que si una misma expresión se suma o se resta en ambos lados de una desigualdad, la desigualdad resultante mantiene el mismo sentido que la original. Ilustremos esta operación. Supongamos que tenemos inicialmente la desigualdad 7 es menor que 10. Y ahora sumemos en ambos lados la misma expresión. Digamos, en el lado izquierdo y en el lado derecho, sumemos 3. Más 3, sumando la misma expresión. La desigualdad resultante en el lado izquierdo resulta ahora en 10 y en el lado derecho resulta ahora en 13. El lado izquierdo sigue siendo más pequeño que el lado derecho. Entonces, estamos diciendo que la desigualdad resultante mantiene el mismo sentido que la desigualdad original. Pero si en lugar de sumar hubiéramos restado, pues tenemos nuestra desigualdad original, 7 es menor que 10, y si ahora en lugar de sumar restamos la misma expresión en ambos lados, en el lado izquierdo ahora resulta en 4 y el lado derecho resulta en 7, pero se sigue manteniendo que el lado izquierdo es más pequeño que el lado derecho. La desigualdad resultante mantiene el mismo sentido que la original. Bien, ¿cómo vamos a ver esto? Cuando estemos haciendo transposición de términos para resolver desigualdades. Supongamos que tendremos la desigualdad 6x menos 2 va a ser igual a 3x más 5. Perdón, va a ser una desigualdad. Entonces, digamos que la tenemos con esta comparación, el lado izquierdo es mayor a lo que está en el lado derecho. Como es una desigualdad lineal, esto se resuelve exactamente igual que una ecuación lineal, es decir, dejando todos los términos semejantes de x en uno de los dos lados y todas las constantes en el otro lado. Vamos a escoger dejar los términos de x acá en el lado izquierdo y las constantes en el lado derecho. Entonces, para eso, para quitar
el término 3x en el lado derecho debería quitar 3x en los dos lados. 3x en los dos lados. ¿Sí? Entonces, en el lado derecho, lo que va a aparecer es que 3x menos 3x se van a eliminar. Y al hacer la transposición, solamente voy a ver cómo este 3x que está sumando en el lado derecho va a pasar a restar al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, solamente eso veremos. Es decir, que 6x menos 2 menos 3x, y eso que esta operación de pasar a restar al otro lado no cambia el sentido de la desigualdad. En el lado derecho nos quedaría solamente 5. Y ahora, para tener todos los números en el lado derecho, pues desearía quitar este 2 que está restando en el lado izquierdo. Y para eso lo que voy a hacer es sumar 2 en los dos lados, sumar la misma expresión en los dos lados. Cuando opere términos semejantes en el lado izquierdo, voy a tener menos 2 más 2, que se va a hacer 0, y lo único que voy a ver en la transposición es como que este 2 que está restando en el lado izquierdo pasó al otro lado a hacer la operación contraria, pasó a sumar, pero en realidad lo que hice fue sumar 2 en ambos lados. Y mi expresión me quedaría entonces 6x menos 3x va a ser mayor que 5 más 2. Y estas operaciones que hicimos de pasar a sumar o pasar a restar, la misma expresión a ambos lados, no cambia el sentido de la desigualdad original. Aquí, por supuesto, todavía falta bastante para terminar de resolver esta desigualdad, pero el objetivo es solamente entender las operaciones que cambian o que mantienen el sentido de una desigualdad. Nuestra segunda operación nos dice que si ambos lados de una desigualdad se multiplican o se dividen por el mismo número positivo, la desigualdad resultante mantiene el mismo sentido que la original. Ilustremos esta regla o esta propiedad. Digamos que tenemos esta desigualdad, 8 es menor que 12. Y entonces ahora multipliquemos ambos lados por el mismo número positivo. No lo hagamos. Entonces, por comodidad voy a utilizar 2. Multiplico el lado izquierdo por 2 y el lado derecho también por 2. Y entonces, como nos damos cuenta, el valor resultante en el lado izquierdo será 16 y en el lado derecho 12 por 2, que es 24. Se mantiene que el lado izquierdo sigue siendo más pequeño que el lado derecho. Entonces, multiplicar ambos lados de una desigualdad por el mismo número positivo nos dice que se mantiene el sentido de la desigualdad original. Igual, si en lugar de multiplicar hubiéramos dividido, tenemos la desigualdad original, 8 es menor que 12. Y ahora, en lugar de multiplicar, vamos a dividir ambos lados entre el mismo número positivo. Divido el lado izquierdo entre 2 y también el lado derecho entre 2. Y la nueva desigualdad, 8 dividido 2, que es 4, y 12 dividido 2, que es 6, se mantiene que el lado izquierdo sigue siendo más pequeño que el lado derecho. Es decir, dividir ambos lados de la desigualdad dentro del mismo número positivo no cambia el sentido de la desigualdad original. ¿Cómo vamos a ver esto en nuestra transposición cuando estemos resolviendo desigualdades? Podría ser este un ejemplo. Si tenemos que 3x es mayor o igual que 5. Y acá entonces, para terminar de resolver esta desigualdad, en el lado izquierdo quisiéramos tener a las x con coeficiente numérico 1.
Y entonces, para eliminar este coeficiente numérico 3 que la está multiplicando, lo que vamos a hacer es dividir ambos lados de la desigualdad entre el mismo número positivo. Voy a dividir el lado izquierdo dentro de 3 y el lado derecho también dentro de 3, con el objetivo entonces de dejar coeficiente 1 a las x. Por supuesto, nosotros en la transposición lo único que vamos a ver es que el 3 que está multiplicando a la x pasa al otro lado a hacer la operación contraria. Pasa a dividir. Recordamos que no cambia de signo por pasar al otro lado. Y entonces, hacer esto, pasar al otro lado, a dividir dentro de un mismo número, dentro de un número positivo, no cambia el sentido de la desigualdad original. Igual, si en lugar de pasar a dividir hubiéramos pasado a multiplicar, por ejemplo, si hubiéramos tenido originalmente que x partido 7 es menor que 2, entonces para dejar a la x ahora solita con coeficiente 1 en el lado izquierdo, entonces tendríamos que multiplicar por 7 ambos lados de esta desigualdad, multiplicar por el mismo número positivo. Pero lo único que vamos a ver en la transposición es como que este 7 que está dividiendo en el lado izquierdo pasa al otro lado a hacer la operación contraria, pasa a multiplicar. Recordamos que no cambia de signo por pasar al otro lado, solo pasa a hacer la operación contraria. 7 es positivo, está dividiendo, 7 positivo pasa a multiplicar. Estamos pasando al otro lado de la desigualdad a multiplicar por un número positivo y esa operación, en esta operación, la desigualdad resultante mantiene el mismo sentido que la desigualdad original. Entonces, pasar a multiplicar o pasar a dividir al otro lado de una desigualdad por un número positivo no cambia el sentido de la desigualdad original. Veamos nuestra regla número 3, nuestra operación número 3 que nos dice, si ambos lados de una desigualdad se multiplican o se dividen por el mismo número negativo, la desigualdad resultante tendrá el sentido contrario que la original. Bien, esta operación entonces ya nos cambia el sentido de la desigualdad. Ilustrémosla. Ilustrémosla. Entonces, utilicemos las mismas desigualdades anteriores. Si estamos comparando, por ejemplo, 8, que es menor que 12, vamos a multiplicar ambos lados de esta desigualdad ahora por el mismo número negativo. El lado izquierdo y el lado derecho los vamos a multiplicar por menos 2. En el lado izquierdo el resultado es menos 16 y en el lado derecho el resultado es menos 24. Nos damos cuenta, de acuerdo a su posición en la recta numérica, ¿sí? 16 está a la derecha de menos 16, perdón, está a la derecha de menos 24, es decir, que menos 16 es más grande que menos 24. Al multiplicar ambos lados de una desigualdad por el mismo número negativo, la desigualdad resultante tiene un sentido contrario que la desigualdad original. Igual, si en lugar de multiplicar dividimos, ¿sí? Tenemos nuestra desigualdad que 8 es menor que 12. Y ahora tanto el lado izquierdo como el lado derecho, en lugar de multiplicarlo, los vamos a dividir dentro del mismo número negativo. Por comodidad estoy usando menos 2, pero puede ser cualquier otro número. El resultado en el lado izquierdo será menos 4 y el resultado en el lado derecho será menos 6. Y de acuerdo a su posición en la recta numérica, menos 4 está a la derecha de menos 6, por lo que menos 4 es más grande que menos 6.
Al dividir ambos lados de una desigualdad entre el mismo número negativo, la desigualdad resultante cambia de sentido respecto de la original. Esta es la primera operación que estamos viendo que cambia el sentido de una desigualdad. ¿Cómo la vamos a ver en la transposición? Pues supongamos que en la transposición vamos a tener algo como esto. Menos 4x es mayor o igual que 7. Y ya para tratar de resolver esta desigualdad, desearíamos tener a las x del lado izquierdo con coeficiente numérico 1. ¿Sí? Entonces, hay que quitar este menos 4 que la está multiplicando en el lado izquierdo. Y entonces, para eso, lo que vamos a hacer es dividir ambos lados de la desigualdad entre el mismo número negativo para dejar a la x con coeficiente numérico 1 en el lado izquierdo. Pero lo que vamos a ver en la transposición es únicamente que el menos 4 que está multiplicando a x en el lado izquierdo va a pasar al otro lado a dividir, a hacer la operación contraria. Eso es únicamente lo que veremos. Tendríamos entonces que al pasar ese menos 4 al otro lado a dividir, va a cambiar el sentido de la desigualdad original. De manera similar, si en lugar de pasar a dividir un número negativo lo pasamos a multiplicar, por ejemplo, si tuviéramos que x partido menos 2 es menor que 8, en esta desigualdad quisiéramos dejar a la x que está en el lado izquierdo con coeficiente numérico 1, entonces, para quitar este menos 2 que la está dividiendo, la vamos a pasar al otro lado a hacer la operación contraria. Recordamos, no cambia de signo el menos 2 por pasar al otro lado. Solo pasa a hacer la operación contraria. Menos 2 está multiplicando, menos 2 pasa a dividir. Pero pasar a multiplicar al otro lado por un número negativo va a provocar que cambie el sentido de la desigualdad original. La desigualdad que acabamos de construir deberá tener un sentido contrario que la desigualdad anterior. Recordamos, cuando estamos resolviendo desigualdades, en cada paso que damos, debemos preguntarnos si la operación que estamos haciendo cambia o no el sentido de la desigualdad. Y esta es de las más importantes entonces, esta regla. Pasar al otro lado de una desigualdad a multiplicar o a dividir por un número negativo hará que cambie el sentido de la desigualdad. Veamos nuestra próxima regla, nuestra próxima operación, que nos dice que cualquier lado de una desigualdad se puede reemplazar por una expresión equivalente. Y esto no va a cambiar el sentido de la desigualdad original. Ilustremos esta operación. Supongamos que en el lado izquierdo tendremos que x que multiplica a x menos 2 tenemos esta desigualdad, mayor o igual que 7. Y entonces nos damos cuenta que es una desigualdad con signos de agrupación. Para poder seguir adelante, lo primero que debemos hacer es eliminar los signos de agrupación. Para ello vamos a distribuir el factor x que está fuera del paréntesis, va a multiplicar a cada término que está dentro de él, resultando en el lado izquierdo entonces que x al cuadrado menos 2x es mayor o igual que 7. Lo que estamos haciendo acá es simplemente sustituir o reemplazar el lado izquierdo por una expresión equivalente. Y hacer esta operación no cambia el sentido de la desigualdad, se mantiene. Podríamos hacerlo en los dos lados también, ¿sí? No habría ningún problema. La desigualdad resultante no cambia de sentido.
Acá, por supuesto, todavía faltaría bastante para terminar de resolver esta ecuación, esta desigualdad de grado 2, pero ya sabemos que el objetivo es solamente ilustrar estas operaciones que cambian o no el sentido de la desigualdad. Nuestra próxima regla, nuestra próxima operación, nos dice que si ambos lados de una desigualdad son positivos o ambos lados son negativos, la comparación de sus recíprocos resulta en una desigualdad de sentido contrario a la original. Bien. Para ilustrar esta operación, primero recordemos lo que es el recíproco de un número. El recíproco de n va a ser igual a 1 sobre n. Es decir, es otro número tal que multiplicado por el anterior da como resultado 1 positivo. Por ejemplo, el recíproco de 4 pues será un cuarto. La multiplicación de estos dos números da 1 positivo. El recíproco de 5 novenos pues será simplemente invertir esa fracción, pues será 9 quintos. La multiplicación de estos números da 1 positivo. El recíproco de menos un tercio, pues deberá ser menos 3, darle vuelta a esta fracción. La multiplicación de estos dos números da como resultado 1 positivo. Bien, ahora que ya tenemos claro entonces lo que es el recíproco de un número, ilustremos esta operación. Si ambos lados de una desigualdad son positivos, digamos, si tuviéramos entonces en el lado izquierdo la fracción 3 medios y en el lado derecho la fracción 15 medios, vamos a tomar el mismo denominador para que sea fácil hacer inicialmente la comparación. Aquí está claro entonces que 3 medios, que es 1.5, va a ser más pequeña que 15 medios, que son 7.5. Si comparamos los recíprocos de estas dos fracciones, le damos vuelta a la primera fracción y le damos vuelta a la segunda fracción. Si los expresamos en decimales para verlos más fácilmente, 2 tercios, que son 0.67, y 2 quinceavos, que es 0.13 aproximadamente, nos damos cuenta entonces que 0.67 es más grande que 0.13. Al comparar los recíprocos, la nueva desigualdad tiene sentido contrario que la desigualdad original. Y si ambos lados de la desigualdad fueran negativos, bueno, comparemos ahora si ambos lados fueran negativos. Inicialmente, menos 3 medios, lo vamos a comparar ahora con menos 15 medios. Ambos lados de la desigualdad son ahora negativos. Y acá entonces menos 0.67, que es el lado izquierdo, menos 1.5 en el lado izquierdo y menos 7.5 en el lado derecho. En este caso, menos 1.5 está a la derecha en la recta numérica de menos 7.5. Inicialmente, menos 1 medio, menos 3 medios, es más grande que menos 15 medios. Si comparamos sus recíprocos, el recíproco del lado izquierdo, siempre se mantiene negativa la fracción, solo cambiamos el numerador con el denominador. Y en el lado derecho también hacemos lo mismo. Y tenemos entonces, si la trasladáramos a decimales para hacer más fácil la comparación, que menos 0.67 lo estamos comparando con menos 0.13. Menos 0.67 está a la izquierda de menos 0.13 en la recta numérica. Por lo tanto, menos 0.67 es más pequeño que menos 0.13. La comparación de los recíprocos resulta en una desigualdad de sentido contrario a la original. En realidad, el uso de esta operación cuando estamos resolviendo desigualdades es bastante raro, ¿sí? Cuando tenemos
desigualdades con denominadores, normalmente utilizamos otras formas de desigualdad. Esta operación posiblemente no la vamos a utilizar, pero es importante que la reconozcamos. Y finalmente, nuestra última regla o nuestra última propiedad, que nos dice que si ambos lados de una desigualdad son positivos y se eleva cada lado a la misma potencia positiva, la desigualdad resultante mantiene el mismo sentido que la original. Ilustremos esta última operación. Comparemos, por ejemplo, la desigualdad 4 es menor que 9. Ambos lados de la desigualdad son positivos. Y ahora vamos a elevar cada lado a la misma potencia positiva. Vamos a elevar el lado izquierdo al cuadrado. Y si hago eso con el lado derecho, tengo que hacer lo mismo. Con el lado izquierdo, perdón, tengo que hacer lo mismo en el lado derecho. La nueva desigualdad resultante, 4 al cuadrado en el lado izquierdo y 9 al cuadrado en el lado derecho, se mantiene que el lado izquierdo sigue siendo más pequeño que el lado derecho. Es decir, la desigualdad resultante mantiene el mismo sentido que la desigualdad original. Veamos esta otra situación. 4 es menor que 9. La regla nos dice que si ambos lados de la desigualdad son positivos y si los elevamos a la misma potencia positiva, pero no tiene por qué ser forzosamente una potencia entera. Podría ser una potencia que sea una fracción. Por ejemplo, ahora vamos a elevar ambos lados entonces a la 1/2, a la misma potencia positiva, pero fraccionaria. Recordamos, por propiedades de exponentes y radicales, 4 elevado a la 1/2 es la raíz cuadrada de 4 y también 9 elevado a la 1/2 es la raíz cuadrada de 9. Al efectuar ambas operaciones, la raíz cuadrada de 4, voy a tomar solamente las raíces principales. La raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 9 es 3. Se sigue manteniendo que el lado izquierdo es más pequeño que el lado derecho. Es decir, elevar ambos lados de una desigualdad a la misma potencia positiva, si los dos lados son positivos, la desigualdad resultante mantiene el mismo sentido que la desigualdad original. Y esto podría servirnos entonces para eliminar radicales o eliminar potencias dentro de una desigualdad si hubiera necesidad.